Un brindis y un hechizo. Así empieza el juego en Copenhague cuando el sol se oculta y la ciudad decide encender su propia luz. No son los neones ni sus faros los que mandan, sino las miradas que se cruzan bajo esa penumbra elegante, donde nada parece fuera de lugar. Las noches de Copenhague no buscan el exceso, pero seducen como un vino añejo que se sirve con calma. El viajero lo nota de inmediato. No hay ruido, hay ritmo. No hay prisa, hay presencia. La fiesta para los ojos aquí no depende del día, sino de la manera en que la ciudad se reinventa al anochecer. Cuando las bicicletas se alinean en fila junto a los bares y los canales reflejan luces suaves, la belleza danesa se vuelve aún más evidente. Las mujeres de Copenhague no transforman su estilo con la noche, simplemente dejan que la noche lo realce. Mientras en otras capitales nórdicas el ambiente nocturno exige más brillo o más artificio, aquí la sofisticación permanece intacta, como si el clima fresco fuera el mejor accesorio. En Nyhamns, las terrazas iluminadas parecen flotar sobre el agua. Cada mesa es un pequeño escenario donde se brinda sin ceremonias y donde la ciudad entera parece observarse a sí misma a través de sus visitantes. Las mujeres no buscan impresionar, son la continuidad de la misma elegancia diurna, pero envueltas en la magia de la luz baja. Es un estilo que nunca fuerza el encanto y por eso lo logra. Muchos hombres fantasean con conocer Dinamarca, pero el viaje nocturno a Copenhague tiene algo de leyenda. Los vuelos escasos y caros actúan como filtro y la fama de las danesas, esa mezcla de respeto y temor irracional, hace que algunos ni siquiera lo intenten. Se imaginan una ciudad inaccesible, como una copa de vino guardada detrás de un cristal. Sin embargo, basta caminar por Vesterbro para entender que no hay barreras, solo estándares altos. A diferencia de Estocolmo, donde la noche puede sentirse como un desfile, o de Oslo, donde reina la funcionalidad hasta para salir a tomar algo, Copenhague respira autenticidad. No hay espectáculo montado para los turistas. La belleza está en el orden espontáneo de las cosas. Las mujeres llevan la noche como llevan las bicicletas, con naturalidad, sin esfuerzo y sin miedo a que las miren. Un bar en Nørrebro al anochecer puede ser más revelador que cualquier guía turística. Copas de vino tinto, música discreta, conversaciones que fluyen sin competencia y sin gritos. La ciudad enseña al viajero a observar, no a consumir. Ese es el verdadero hechizo. No se trata de ser visto, sino de aprender a mirar con respeto. La fiesta para los ojos no está en la provocación, sino en la calma impecable con la que todo sucede. La seguridad urbana permite que la vida nocturna se viva sin tensión, y eso se nota en el caminar confiado de las mujeres por cualquier calle. No hay ansiedad, no hay poses. La misma ciudad protege y embellece cada gesto. Para un visitante acostumbrado a urbes donde la noche es un territorio incierto, esta serenidad es tan impactante como los reflejos dorados en los canales.
Cada rincón tiene su propio ritmo. En Kobiyen, la antigua zona de mataderos convertida en distrito gastronómico, la noche no se acelera, se concentra. Mesas largas compartidas, brindis improvisados, grupos pequeños que parecen conocerse de toda la vida. Es un escenario donde la estética no es un accesorio, es parte de la identidad danesa. La diferencia cultural se siente sin necesidad de palabras. Mientras otros lugares venden su noche como un espectáculo, Copenhague la ofrece como una experiencia íntima y colectiva al mismo tiempo. Las mujeres no se disfrazan para salir, no cambian de personaje, son exactamente quienes eran por la mañana. Pero la noche las envuelve con un aire de misterio que no busca atención y por eso mismo la atrae. Las cifras también explican parte de este ambiente, con altos niveles de igualdad social y uno de los índices de bienestar más sólidos de Europa. Dinamarca no necesita convertir la noche en un territorio de excesos. La vida fluye con equilibrio y esa tranquilidad se refleja en la forma de vestir, de relacionarse, de brindar sin apuro. Es un lujo silencioso que no necesita escaparates. El viajero podría llegar prevenido por la fama de la ciudad y terminar sorprendido por su verdad. No es que las mujeres de Copenhague sean inaccesibles, sino que la ciudad misma no tolera lo superficial. Cada copa levantada es un recordatorio de que la autenticidad sigue siendo la regla, incluso bajo las luces de la noche. ¿Quién decide cruzar esas barreras? Los vuelos caros, los prejuicios tontos. Descubre que Copenhague no es intimidante, sino exigente. Es un lugar que no busca conquistar al visitante, sino que lo invita a estar a la altura. Un juego nocturno que empieza con un brindis y termina con la promesa silenciosa de volver, porque una ciudad así no se olvida, se queda brillando como un reflejo en la memoria.